Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, la Revolución Mexicana ha sido fuente de profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que determinaron al México del siglo XX. La revolución destruyó las estructuras de dominación política dictatoriales y abolió las distintas formas de opresión y servidumbre que tenían a las grandes masas de población en la miseria, en el analfabetismo y en la exclusión. A partir del 20 de noviembre de 1910, confluyeron distintas revoluciones, distintas formas de ver el mundo, que correspondían a los muchos Méxicos que existían entonces y que en muchos sentidos siguen existiendo en nuestros días. El escenario de la revolución contempló a los indígenas y campesinos del sur organizados en torno a Emiliano Zapata. Los zapatistas hicieron explotar la exigencia ancestral por la tierra y la libertad, de las que habían sido despojados sistemáticamente. Madero encabezó a la élite de mexicanos ilustrados, con buena posición económica y social, que estaban dispuestos a defender con las armas los derechos políticos más elementales, como las elecciones libres. Los rancheros, jornaleros, asalariados del norte del país, con una gran tradición de lucha y resistencia, fueron encabezados por Francisco Villa y lograron un asombroso nivel de organización y poder militar. La División del Norte es una de las grandes obras de la organización popular en la historia de nuestro México. Hoy, a 103 años del inicio de la Revolución Mexicana, es necesario entender que en ella se enfrentaron distintas facciones de mexicanos que abanderaban causas diferentes y enfrentadas. El proyecto constitucionalista, forjador de instituciones y mirada histórica de Carranza y Obregón, se confrontó en una guerra fratricida con el proyecto de justicia social y reivindicación de derechos ancestrales de Villa y Zapata. Octavio Paz, que cumple su primer centenario el próximo 31 de marzo, utilizó una figura fascinante para describir esto. Y cito: la Revolución Mexicana fue, en el fondo, el abrazo violento entre mexicanos que no se conocían, el encuentro a la vez fraternal y sangriento de mexicanos que procedían de distintos tiempos, que en ese encuentro explosivo descubrieron que no estaban solos. Termina la cita. La Revolución Mexicana fue generadora de cambios profundos y de instituciones. La Constitución Política de 1917 selló el pacto logrado entre las distintas facciones revolucionarias y proyectó la nación que aún estamos construyendo. Recientemente celebramos el centenario del Ejército Mexicano, una de las grandes instituciones que surgieron del proceso revolucionario. Sin embargo, es necesario que a más de 100 años de distancia hagamos una revisión objetiva y crítica de la revolución. En el terreno político, la necesidad de unificar a las distintas facciones y caudillos dio origen a un sistema centralizado. La necesidad de cumplir con los mandatos constitucionales de justicia social y de soberanía nacional justificó la construcción de un Estado que solo permitía la participación corporativa de los sectores populares. Sin embargo, los ideales de libertad y democracia de la Revolución Mexicana, expresados en el lema maderista de sufragio efectivo o no reelección, comenzaron a hacerse realidad 90 años después en lo que respecta al sufragio. Los objetivos de justicia social más urgentes se cumplieron al abolir relaciones de servidumbre de campesinos, trabajadores e indígenas. Se expandió la educación y creció la economía. La revolución contribuyó a forjar una identidad nacional incluyente que refleja la herencia indígena y europea. Sin embargo, en algún momento de la historia contemporánea, la Revolución Mexicana se petrificó y el sistema político y cultural que generó se convirtió en obstáculo para revisar nuestra situación interna y el papel que debemos jugar en el concierto del mundo. Hoy, la pobreza azota a la mitad de la población. La economía no crece y los recursos naturales, particularmente el petróleo que la revolución recuperó para la nación, nos plantean un reto de voluntad e imaginación para encarar el siglo XXI.
Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es indispensable que los ideales de libertad, justicia social, democracia y soberanía que inspiraron a la Revolución Mexicana sean revalorados y planteados a la luz de las nuevas circunstancias que nos ofrece el mundo contemporáneo. Hoy, la realidad nacional nos obliga a emprender nuevas revoluciones por la vía pacífica. Necesitamos una revolución educativa que proponga formar nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos con capacidades para insertarse de manera competitiva en la vida económica, con todos los elementos para ejercer una ciudadanía crítica y participativa y que fortalezca la visión humanista de la educación. La revolución educativa tiene que garantizar calidad, equidad y el acceso de todos los niños, niñas y jóvenes de la educación, con un compromiso histórico del Estado, la sociedad, las maestras y maestros, para enfocar la educación como la prioridad nacional que hará posible detonar todos los resortes del desarrollo nacional, sustentable, democrático e integral. También necesitamos emprender una revolución económica y tecnológica que nos permita desarrollar en México una base propia que integre las tecnologías de la información y la producción más avanzados a fin de desarrollar al máximo el potencial económico que tenemos en población y recursos naturales. Tenemos que generar tecnología propia, optimizar procesos económicos, fortalecer la infraestructura, desarrollar un sistema de formación de científicos y técnicos que nos permitan crecer y competir con el mundo. La sociedad reclama también una revolución de las conciencias, con la finalidad de que se recupere la dimensión ética en la función gubernamental y en la representación política. Es indispensable que quienes tenemos alguna responsabilidad pública desempeñemos nuestras funciones con honestidad, con el compromiso de asumir permanentemente que el interés general, el bienestar social y la viabilidad del país son los principios irrenunciables que deben orientar nuestras acciones. Esto no se logrará de un día para otro, porque tiene profundas raíces históricas y estructurales. Precisamente por eso necesitamos también una revolución cívica que incluya una legislación y una red institucional adecuadas para lograrlo. Compañeras y compañeros diputados, la Revolución Mexicana es una fuente de experiencias históricas que debemos aprovechar a través de una revisión reflexiva y crítica. Una revisión que vaya más allá de los héroes de bronce, que también arroje luz sobre personajes anónimos o colectivos que se sumaron al movimiento para expresar su visión del mundo, como los indígenas, las mujeres, las maestras y maestros y muchos otros mexicanos que no fueron visibles, pero porque no buscaban serlo. Personajes que con historias particulares nutrieron la revolución y hoy pueden seguir inspirando las revoluciones que México necesita para construir un proyecto de nación diferente para el presente siglo. Muchas gracias por su atención.